Si bien hasta el momento hemos visto la mayoría de los campos más comunes para implementar en un formulario, nos quedan un par de controles más para ver y asimismo entender cómo debería ser el proceso de visualización de errores cuando algún campo no tiene la información que esperamos. Recordemos un poco la etiqueta input. Esta, como ya sabemos, necesita del atributo type y name y también puede llegar a tener otros atributos como el value, placeholder, required, entre otros. Sin embargo, veamos un valor para el atributo type que seguramente nos será de gran utilidad. El valor es date. Este código generará en pantalla un campo que desplegará un calendario. Este campo es bastante funcional, ya que podremos solicitar al usuario cualquier tipo de dato que coincida con el formato de una fecha. Adicionalmente, si deseamos que este control muestre una fecha determinada, podríamos hacer uso del atributo value y pasar a un valor así. De este modo, se mostraría en este ejemplo la fecha 28 de agosto de 1985. Notemos cómo al momento de escribir el valor en el atributo value tenemos que hacerlo con el formato americano, es decir, año, mes, día. Por otro lado, siguiendo con la misma etiqueta y atributos, hablemos ahora del valor file para el atributo type. Este valor generará un control que viene a su vez con un botón de explorar que al ser activado abrirá el explorador de archivos del sistema y permitirá elegir cualquier archivo existente. Este campo varía en su estética dependiendo del navegador, pero gracias a la ayuda de CSS y especialmente de JavaScript podremos personalizarlo para que se muestre como deseamos. También es posible definir si acepta un solo archivo o varios archivos. Por defecto, solo permite la carga de un archivo, pero si deseáramos más de uno, podríamos implementar el atributo multiple. A su vez, podríamos definir el tipo de archivos que admite. Este campo con el atributo accept, lo cual se vería algo así. En este atributo bastará con escribir los formatos de archivo que el campo podría admitir, separando los mismos por una coma. Es de suma importancia aclarar que esta funcionalidad está más orientada en la usabilidad para los usuarios en sí y no tanto en los datos finales que esperamos recibir en nuestro backend. Esto se debe a que si realmente queremos validar la información que nos suministra el usuario, quizás la mejor opción sea usar JavaScript tanto en el front como en el backend. Vale la pena aclarar que la validación de un formulario es un proceso a través del cual revisamos si los datos ingresados por el usuario son los que realmente esperamos que se procesen eventualmente en el backend. Este proceso de validación es algo que podemos llevar a cabo tanto del lado del front como del lado del back, es decir, en el navegador o cuando la información es recibida por el servidor y antes que ella se almacene en la base de datos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando algún campo del formulario presenta errores? ¿Podemos preparar nuestro documento HTML para que se haga de un lugar donde muestre un mensaje? La respuesta es claro que sí, por supuesto que se puede. Y lo que generalmente se estila es implementar una etiqueta span después de cada uno de los campos. Algo como acabamos de ver acá al costado. Como lo podemos ver, la etiqueta span con class feedback será la encargada de recibir el texto resultante de la validación de datos, sea un error o un mensaje de está todo perfecto. Lógicamente, esa funcionalidad de mostrar un determinado mensaje será responsabilidad clara de JavaScript. Pero por el momento está bastante bien ir definiendo los estilos visuales que van a tener dichos mensajes. De ese modo hemos podido avanzar una etapa más en la creación de formularios.